Muy buenos días a todas y todos. Los senadores del Grupo Parlamentario del PAN tenemos un tema muy importante que en voz de mis compañeras senadoras Xóchitl y de mi compañero Yulen han estado dando la batalla y la lucha no solamente en las comisiones, no solamente en el Pleno, sino también los medios de comunicación con respecto a los consejeros de la CRE, de los comisionados de la CRE, que ha causado tanta polémica en estos últimos días y que tendrá algunas fechas fatales que tendrán que ya cumplirse. Para esto quiero ceder el uso de la palabra a mis compañeros para que puedan informarles de este tema tan importante y tan trascendental para la vida de nuestro país. Adelante. Gracias, muy buenos días a todos. Como ha dicho el senador Erandy Bermúdez, estamos preocupados, no solamente Xóchitl, un servidor, Raúl Paz, que también es miembro de la comisión, Ismael García Cabeza de Vaca, también miembro de esta comisión de energía, porque se advierte alguna especie de estrategia que pudiera, pues en primer término, poner al Senado como negligente y además dar la intención de que el presidente nombre al comisionado de la CRE que le plazca, más allá de lo que deba de opinar el Senado. Y en esa virtud hemos construido un documento, los senadores del Partido Acción Nacional, para solicitar de manera respetuosa, pero desde luego enérgica, al coordinador de la Junta de Coordinación Política para que se someta a votación ya, si de ser posible, el mismo día de hoy, el acuerdo mediante el cual se pueda o aprobar o rechazar las ternas que han sido mandadas por el presidente a este Senado para elegir a los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Y quiero referirme un poco a la cronología. El día 12 de febrero llegó la propuesta de las ternas a este Senado. El 13 y 14 fueron aquellas entrevistas que se realizaron al seno de la Comisión de Energía, donde se estableció con claridad por parte de esta comisión, y fue público en las redes sociales, en los medios de comunicación, que no pareciera que tuvieran los perfiles para poder ser considerados como candidatos idóneos. A pesar de ello, se construyó un dictamen en el que fue mayoriteado por el partido Morena y sus aliados para que el día 28 de febrero se pudiera llevar en el Pleno una votación en donde se aprobó por mayoría simple la idoneidad de las personas propuestas para las 4 ternas a sustituir a igual número de personas en la Comisión Reguladora de Energía. Es el caso que el artículo 6, en su párrafo segundo de la ley de órganos reguladores en materia energética, establece como fecha límite 30 días para que el Senado se pronuncie y en todo caso pueda, o en un sentido o en otro, votar la aprobación o la declinación de estas ternas. Esta fecha, si lo habláramos en términos de días naturales, terminaría este próximo jueves. Y esto supondría la posibilidad de que el presidente pueda aprobar de manera unilateral a quien le plazca en el tema de las ternas propuestas. Por lo tanto, lo que estamos es exigiendo a la Junta de Coordinación Política para que se tome cartas en el asunto y no se califique a este Senado como un órgano negligente, mucho menos cómplice del Ejecutivo, para poder simplemente omitir el tratar un tema y que pueda darse cualquier resolución que le convenga. En este escrito se contempla toda la historia del procedimiento y establece además la solicitud expresa de lo que estamos pidiendo al coordinador de los senadores del Partido Morena, al senador Ricardo Monreal Ávila, para que pueda emitir este acuerdo y se someta a votación dichas ternas. No se vale que, aprovechando votos que tienen en suficiencia, que se pretenda manejar primero el voto ponderado en la Junta de Coordinación Política para no someter, como es obligación de este Senado, para resolver sobre la procedencia o no de las ternas. Lo que vemos es, en todo caso, ante la inminente no aprobación por falta de votos suficientes, que tendría que ser de 2/3 partes del Senado,
se pretenda optar por una estrategia de olvido, de omisión, de negligencia, de descuido, por decirlo de manera elegante, del grupo mayoritario, y no se esté tocando lo que se tiene que tocar, sobre todo tratándose de una materia tan importante como esta. No podemos permitir que esto suceda. Establece también el artículo 5 del reglamento del Senado que en el caso de no haber una disposición expresa, pudieran entenderse los días simplemente como hábiles. Y esto nos llevaría a un término que pudiera ser el día 26 de marzo. De cualquier manera, estamos hablando de apenas 15 días en adelante. Nosotros estamos solicitando, los senadores del PAN, que se resuelva ya, que se pueda resolver hoy, y si no, que de ninguna manera, para no entrar en interpretaciones, pase de este próximo día jueves, y así tengamos ya lo que proceda, se puedan aceptar o se puedan rechazar estas candidaturas. Así que el exhorto es a cumplir con una obligación al Senado de pronunciarse sobre esto que es tan importante para precisamente el sector que puede dinamizar o puede ralentizar la economía en nuestro país. Bueno, yo simplemente quisiera precisar un comentario que hiciera la secretaria Rocío Nale el día de antier con un comentarista de radio, diciendo que las preguntas que les habíamos hecho a los candidatos a comisionados eran preguntas burocráticas, que ellos no tenían por qué saber este tipo de preguntas. Bueno, yo sí creo que había unos candidatos que bien podrían ser titulares de la CFE, no tengo ninguna duda, o director de la nueva refinería de Dos Bocas, tampoco tengo duda. Las experiencias ahí sí había gente conocedora de la industria petrolera, pero lo que estamos eligiendo son candidatos a comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Hubo una candidata que se atrevió a decir que desde ahí iba a fortalecer a la CFE. Eso es muy peligroso, es muy delicado, porque no es el papel de la Comisión Reguladora fortalecer a la CFE. El papel de la Comisión Reguladora es poner el piso parejo. Todos vimos el apagón de Yucatán, usted, senador, lo vivió. Ahí el problema es que cuando hay incendios, y no es la primera vez que pasa, hay una sola línea de transmisión que alimenta esa zona. Entonces, si hay un incendio, pues esa línea de transmisión se suspende y genera el problema en un área turística tan importante como Cancún. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Se tendría que hacer generación local en la zona de la península, y se tendría que construir un anillo que permita que si una zona se daña, pues la energía pase por el otro lado. Eso es fortalecer la industria eléctrica, es entender que tenemos un problema de falta de inversiones en nuestro país, y si el Senado no elige a esos 4 comisionados o rechaza la terna, pues el presidente lo va a poder hacer con gente que no tiene los perfiles que podrían ahuyentar la inversión extranjera o la inversión nacional en este sector. O sea, no es un tema menor, es un tema fundamental, y por eso queremos pedirle a la Junta de Coordinación Política que haga su trabajo. Nosotros ya hicimos el de nosotros en comisiones, es más, ese día en la tarde nos convocaron a dictaminar, lo hicimos, se hizo con mucha prisa, pero ahora no se pasa el dictamen al Pleno. Entonces no quisiéramos pensar que se quiere que se vence el plazo para que entonces se pueda elegir a gente incapaz. Eso sí me parece muy delicado, y como senadores queremos dejarlo claro, que no hemos sido ni incompetentes en nuestro trabajo, ni tampoco hemos sido omisos en nuestro trabajo. Muchas gracias. Sí, si nos los permiten, tenemos algunas preguntas de los compañeros de los medios. La primera pregunta es de Rubén Fieital, de Canal 11. Buenos días, senadores, senadoras. Hoy estaba compareciendo en la Cámara de Diputados la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y de repente cuando estaban en la primera ronda de preguntas, súbitamente se sintió mal y fue cancelada esta comparecencia. ¿Qué opinión les merece al respecto de tal situación? Gracias. Pues yo creo que qué bueno que se sintió mal, porque cancelar las estancias infantiles es algo que hace sentir a cualquier persona mal. Bueno, sin duda, decirle a la subsecretaria que esperemos que esté bien de salud, que nos preocupa muchísimo este aletargamiento de la autoridad federal para resolver el tema de las estancias infantiles, que no puede ser
que las senadoras no hayamos podido tener una reunión con ella la semana pasada. Se nos canceló minutos antes de tener una reunión con ella en sus oficinas y se nos dijo que estaba mal en temas de salud porque había tenido influenza. Nosotras teníamos una expectativa amplísima sobre la reunión de hoy en la Cámara de Diputados y efectivamente, como se informa aquí, se canceló porque estando presente se sintió mal y se tuvo que retirar. Primero, le deseamos por supuesto que esté bien en términos de salud a la subsecretaria, pero le exigimos al gobierno federal que dé una respuesta puntual. No puede ser que no haya claridad en qué va a pasar con los más de los 320,000 niños que están en las estancias infantiles y que día a día se siguen cerrando estancias infantiles porque no se les han cubierto los recursos, ni de enero ni de febrero, y ya estamos en el mes de marzo. Todas las respuestas que han dado han sido ambiguas, omisas, poco claras. Es evidente que este gobierno federal debe dar una respuesta puntual a las estancias infantiles, porque no solamente estamos hablando de 320,000 niños, que de por sí la cifra es lacerante, sino estamos hablando de las maestras, de las mamás, de los papás, de las auxiliares que hoy no tienen claridad de nada. Ojalá y lo que está pasando hoy se resuelva muy pronto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Carlos Villarroel, de la agencia Notimex. Muchas gracias, buenos días. Quisiera preguntarles sobre el planteamiento que hacen de la CRE. ¿Hay condiciones para que se pueda votar hoy en verdad o cómo la ven? Y otro tema, ¿qué hay sobre el nombramiento de la ministra de la Corte, por favor? Con mucho gusto. En primer lugar, te contesto lo de la CRE. Hay condiciones y las hubo desde el 28 de febrero. El procedimiento no marca que se vaya necesariamente a la Junta de Coordinación Política. ¿Qué es lo que sucede? Que en términos reales se advirtió que no iban a obtener la mayoría necesaria para aprobarlo y entonces optaron por de hecho aquí lo referimos, por un procedimiento para intentar consensar en la Junta de Coordinación Política y luego someterlo. Pero eso ya pasó hace 12 días. Entonces ya es tiempo de que hayan intentado y si no lo lograron, lo sometan a votación. Por supuesto que hay condiciones para hacerlo hoy. Haremos la solicitud de manera puntual de viva voz ahora que inicie la sesión para que se pueda considerar desde el día de hoy. Y lo que estamos pidiendo es simplemente lo que está el Senado obligado a hacer. Y del tema de la Corte, pues entiendo que lo podría contestar el senador Gustavo Madero. Gracias, senador. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues para mí es un gusto compartirles cuál es el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN sobre la propuesta de elegibilidad y las propuestas de elección de las ministras que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vemos como que se quieren relajar los criterios, se quieren modificar la forma de entender lo que es conflicto de interés e independencia. Me preocupa muchísimo que en este nuevo contexto se pierda esa capacidad de identificar cuando hay conflicto de interés y cuando hay falta de independencia, y que el presidente de la República envíe esta terna con estas características. Nosotros en el Grupo Parlamentario del PAN nos hacemos eco de las voces de las organizaciones de la sociedad civil que nos han hecho un planteamiento que compartimos, en donde evidencian la preocupación porque las 3 integrantes de la terna estén vinculadas al Ejecutivo Federal y que esto ponga en riesgo a la independencia del propio Poder Judicial. Estas comunicaciones firmadas por más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil y también por personalidades coinciden precisamente con la visión del Grupo Parlamentario del PAN y también con la que nos hicieron llegar organizaciones internacionales como la Fundación para el Debido Proceso, la oficina en Washington
para Asuntos Latinoamericanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que nos piden que consideremos la independencia del máximo órgano de justicia como el criterio fundamental al momento de adoptar nuestra decisión. Por eso, después de deliberar y consultar incluso con el propio partido, el Comité Ejecutivo Nacional, su dirigencia, hemos adoptado la posición del grupo parlamentario de no aprobar esta terna y estar en contra de su idoneidad. Muchas gracias. Nelly San Martín, de la revista Proceso. Gracias, buenos días. Preguntarle, tomando en cuenta que esa terna llegó al Senado el 1 de febrero y que ya pasaron los 30 días que pues marca la Constitución en el artículo 96 para la votación, ¿creen ustedes que el día de hoy se vaya a votar? Porque también se habla de que como no hay acuerdo van a volver a prorrogar el plazo, van a pedir otra prórroga para que la Junta de Coordinación Política siga el cabildeo. Ustedes ya dijeron que no van a aprobar esta terna, pedirían otra terna. ¿Es lo que ustedes consideran que debe de ocurrir, ya que pues se habla de que Morena está porque sea elegida Yasmín Esquivel, que es dentro de las tres la que tiene mayor conflicto de interés por ser esposa del contratista favorito del presidente? Gracias. Claro que sí. Como ya lo mencionó el senador Madero, el Partido Acción Nacional va a rechazar esta terna. Hasta este momento, el día de hoy, sí se va a hacer esta votación y me gustaría hacer una breve explicación de cuáles son los pasos a seguir. Primero, se va a votar nominalmente en votación abierta en tablero la idoneidad del dictamen. El Partido Acción Nacional va a rechazar, va a votar en contra de esta idoneidad. Y posteriormente, como este dictamen necesita únicamente mayoría simple, vamos a iniciar el proceso de votación con sobre cerrado en una primera vuelta. En esta primera vuelta, si ninguna de las candidatas obtiene las 2/3 partes de mayoría en el Pleno, nos vamos a ir a una segunda vuelta. Acción Nacional va a votar de igual forma en contra dentro de la votación nominal, es decir, no va a votar por ninguna de las tres candidatas por los conflictos de interés ya mencionados. Y si en esta primera votación en sobre cerrado no existe una mayoría de las 2/3 partes, hoy mismo se hace una segunda votación a sobre cerrado. En caso Acción Nacional de igual forma en esta segunda votación a sobre cerrado va a rechazar esta terna. Si en esta segunda votación hay dos opciones: o que alguna de las candidatas obtuviera, por supuesto, las 2/3 partes y hoy mismo se tomara protesta a la nueva ministra de la Suprema Corte, o si no hubiera consenso en esta segunda votación a sobre cerrado, se rechaza la terna. Entonces se le reenvía al presidente de la República y él tiene la posibilidad de reenviar ya otra terna para que fuera votada de igual forma en el Pleno, siguiendo por supuesto el mismo procedimiento que esta primera terna. Pero es muy importante destacar que en todos los casos Acción Nacional va a rechazar esta terna. Nuestro objetivo por supuesto será que se le devuelva al presidente de la República para que nos envíe una nueva terna de 3 personas. Gracias. La última pregunta es de Suset Alcántara, del Universal. ¿Qué tal? Buenos días. Preguntarles, ¿cuándo se vence este plazo para que el presidente pudiese nombrar directamente a los de la CRE? ¿Cuándo termina ese plazo? Y la segunda es, ¿qué opinión merece que, otro de los programas que ha sido afectado, pues ya vemos que es el comedor para la gente? ¿Qué opinión les merece que ya el gobierno federal haya cancelado ahora otro programa de beneficio social? Respecto a la primera pregunta, llegó el día 12, se vence el día 26, si tomamos el criterio que nosotros estimamos correcto, que se debe de considerar días hábiles. Si se fuera, como algunos piensan que fueran días naturales, sería el próximo jueves. Pero a nuestro juicio esto debería de ser el día 26. En cualquier caso, ha transcurrido suficiente tiempo para que se someta a votación ya, el mismo día de hoy. No hay más que discutir, no hay más que argumentar. El dictamen está listo, la idoneidad fue aprobada por mayoría del grupo mayoritario y hoy lo que tenemos es simplemente que someterla a la consideración del Pleno del Senado para ver si obtienen o no las 2/3 partes que requieren para ser aprobados como comisionados de la Comisión Reguladora de Energía. Senador, ¿y sobre los comedores?
los comedores. Ahorita. Me parece que el gobierno federal comete un grave error en pensar que todo lo que pase por una sociedad civil organizada, una OSC, se tenga que anular. Porque en esa lógica es que violenta a muchísimos grupos de escasos recursos o que no tendrían la posibilidad de acceder a algún programa si no es a través de la sociedad civil organizada, como es el tema, justo el tema de los comedores, como es justo el tema de quienes se han encargado de VIH, de cáncer, de estancias, de refugios. Todos ellos tienen un hilo conductor, y es que para acceder a ese programa hubo una instancia no gubernamental para bajar, digamos, para aterrizar ya con nombre y apellido a una mujer o a un hombre algún tipo de recurso del erario. En esta lógica de tabla rasa, irracional, yo diría inhumana, que ha ocupado el gobierno federal, es que está lacerando los derechos de los que menos tienen. Ellos decían, primero los pobres, y la verdad es que qué congruentes han sido, ¿eh? Primero los pobres a los que están dejando sin estancias, primero los pobres a los que están dejando sin comida, primero los pobres a los que están dejando sin que una mujer pueda llegar a un espacio de seguridad. Sí, primero los pobres a los que están lastimando. Qué lamentable. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Ese oficio, que además es increíble, es una circular. Yo no sé si ustedes recuerdan una circular firmada por un presidente de la República. Eso no existía. Una circular en donde de manera tajante y violenta dice: no va a haber un recurso si no es a través, digamos, de manera directa a una persona. Todos estamos de acuerdo con erradicar la corrupción. Todos aquí, el PAN lo ha dicho. Por supuesto que estamos de acuerdo con erradicar la corrupción, pero eso no es el método. Gracias. Nada más era una precisión, senador. Entonces, ¿ustedes impulsarían que a más tardar el jueves se sometiera a votación, sea si son naturales o hábiles? Lo importante sería Lo que queremos es que sea desde hoy, pero no puede pasar del jueves. Ya no hay tiempo para hacerse guajes. Lo que hay que hacer es someterlo a votación ya. Lo demás sería una práctica que lo único que demostraría es un atardamiento de esta decisión para poderle permitir indebidamente, porque el Senado estaría en falta, el que él pueda nombrar a los miembros de esta comisión. Por lo tanto, lo tiene que hacer ya y dejarse de cuentos, que se haga ya, que se resuelva ya. Sí, claro. Para el senador Madero, ¿cómo ve usted esta contradicción? Que en la mañana amanecemos con la noticia que el subsecretario de Hacienda dice que se va a cancelar Dos Bocas para que se destine ese dinero a Pemex, y luego el presidente dice no, Dos Bocas va. ¿Usted cómo lo ve? Pues parece que hay como que el teléfono descompuesto, pero pues el que manda es el presidente. Yo al que le hago caso es al presidente. Y el presidente dice que va a haber Dos Bocas, pues parece que hay dos bocas, dos voces, dos versiones, pero pues todavía eso es lo que tiene muy confundida al sector energético, a los inversionistas y a las calificadoras. No hay una versión y un plan convincente de negocios del sector energético, de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Es lo que está esperando la gente. Si el presidente quiere insistir, pues que nos presente ya el proyecto, pero sí que no se den este tipo de contradicciones, aunque ya se llame Dos Bocas, que no se llame dos versiones. ¿Acciones como esta siguen dañando la confianza de los inversionistas? Pues no ayudan, por decirlo menos, ¿verdad? No ayudan para nada. Sí creo que ahorita el momento que está viviendo este gobierno está siendo muy escrutado por la incertidumbre que existe, y todo el mundo trata de leer exactamente cuál va a ser la posición del gobierno sobre cada uno de estos temas. Y esto no ayuda a tener una claridad porque se presentan versiones encontradas. Muchas gracias, pásenla bonito. Sería todo. Muchísimas gracias, senadora.